Bueno, he cerrado mi fotografía, no hace falta que esté yo directamente en la pantalla, basta con que me estéis oyendo. Sí que me interesaría que si tenéis cuestiones, pues como si fuese una clase normal, me fueseis comentando, interrumpiendo, incluso por vuestro micrófono, casi sería mejor. Lo único que sí que os pido, si me habláis por el micro, que me digáis quiénes sois, porque como no puedo veros yo a vosotros, pues es un poquito más complicado. Bueno, estábamos en el tema 17, el tema de VLANs, y en la última sesión estuvimos viendo algunas cuestiones relativas a lo que significa tener VLANs dentro de lo que sería una red LAN Ethernet. Estábamos viendo que dentro de la segmentación VLAN nos permitía realizar un particionado lógico de lo que eran los switches de nuestra red local, de manera que se conseguía el objetivo de minimizar, reducir los dominios de broadcast. De esa forma se obtenían muchos beneficios, entre ellos que solo aquel tráfico que fuese destinado a algún apartado, a alguna parte concreta de la red, iba a llegar a esa parte, impidiendo ese particionado que el tráfico no necesario en otras partes de la red pudiese desplazarse hasta ella. Estuvimos viendo también una serie de sinónimos de lo que significaban las VLANs. Si os acordáis, entre los sinónimos que hablábamos teníamos el de dominio de broadcast, porque una VLAN va a ser justamente aquel alcance que tenga un broadcast. También comentamos que una VLAN iba a ser lo mismo en nuestro vocabulario que una red o que una subred. También lo mismo que una partición de red o de switch. O también podríamos llamarlo una red IP. ¿De acuerdo? Supongo que me estáis escuchando, ¿verdad? Confirmádmelo. Estupendo. Bueno, hablamos también que era necesario dentro de las VLAN tener en cuenta que los puertos de los switch iban a tener distintas funciones en función del tipo de tráfico que tuviesen que transportar. Por una parte tenemos los puertos de acceso, donde lo que se van a conectar son los dispositivos finales, es decir, PCs o, por ejemplo, también impresoras, etc. Y, por otra parte, íbamos a tener los puertos troncales. Estos puertos troncales van a permitir conectar switches. También recordad que como el tráfico que tiene que fluir por los troncales tiene que estar identificado, a las tramas que van por la troncal se les añade un etiquetado llamado IEcubo 802.1Q. Recordad también que este etiquetado lo pone el switch cuando una trama sale por un puerto troncal y que lo quita el switch de destino
cuando una trama entra por un troncal. Eso también tenía una serie de implicaciones. Significaba que la trama iba a ser alterada y, por tanto, se hace necesario modificar el FCS de la trama. El FCS lo recalculará la trama, el switch que incorpora a la trama la etiqueta 802.1Q y, a su vez, el switch de destino, cuando tenga que sacar esa trama a un puerto de acceso, retirará el etiquetado 802.1Q y de nuevo volverá a calcular el FCS para que coincida con el FCS inicial. Estuvimos viendo que esto nos va a permitir tener arquitecturas de red o organizaciones de red donde el cableado va a ser mucho más estructurado, va a haber necesidad de muchos menos cables y así vamos a tener independencia de los lugares físicos donde se ubiquen los departamentos conectados a la subLAN de infraestructura específica para esa subred. Estuvimos viendo cómo una VLAN o el tener VLAN nos iba a dar una serie de beneficios, como sería una mejor seguridad, ya que el tráfico no se va a ver más que en la VLAN donde es generado. Va a haber una reducción de costes, ya que necesitaremos menos equipamiento para hacer o para conseguir la misma solución de separación de tráfico. Vamos a tener también mejor rendimiento debido a que los dominios de broadcast van a ser mucho más pequeños y además nos va a permitir mayor flexibilidad, ya que las VLAN son reprogramables. Vamos a poder modificar la estructura de las VLAN a medida que una empresa cambie su organización o cambie sus ubicaciones y tan solo vamos a tener que reprogramar aquellos dispositivos intermediarios que necesiten estar dando soporte a nuevas VLAN o a VLAN que han cambiado de ubicación. Para continuar vamos a hacer algunas cuestiones con Packet Tracer para revisar algunos de los conceptos que vimos en la sesión anterior. Concretamente, si os acordáis, tenemos dentro de lo que es la plataforma Moodle de nuestro curso, en el tema 17, tenemos alguna actividad voluntaria, vamos a ir haciendo alguna de ellas, concretamente la actividad 6.1.2.7 nos va a servir para repasar algunos conceptos. Vamos a ponerla en pantalla, la 6.1.2.7, y yo voy a abrirla desde el Packet Tracer. Bueno, ahí la tenemos. Vamos a poner esto en un lugar donde no nos moleste. Por aquí. Bueno, como veis, el conjunto de la red ahora mismo está realizando el proceso Spanning Tree. Yo voy a acelerarlo dándole al botón Fast Forward, de forma que todas las luces se ponen en verde.
Bueno, en el primer paso se nos insta a hacer ping entre PC1 y PC6. Como veis, tal como indica el enunciado, PC1 y PC6 se encuentran en diferentes VLAN. Vamos a hacer ping de PC1 a PC6 y esto que debería dar como resultado. ¿Me contestáis? ¿Debería funcionar el ping? ¿Debería fallar? ¿Qué debería ocurrir? Pues yo creo que va a fallar. Va a fallar, ¿verdad? Sí, ¿Eres Miquel? sí. Perfecto. Efectivamente, va a fallar porque los PC se encuentran en VLAN distintas, con lo cual, por mucho que intentemos hacer ping, como veis aquí abajo, el ping está fallando. Vamos a resetear la actividad, vamos a borrar esto, vamos a entrar en modo simulación, apartamos esto un poquito y vamos a ver qué ocurre cuando hacemos de nuevo ese ping. Vamos a ir pasando paso a paso. Vemos que sale una trama. Si nos ponemos sobre la trama, observamos que es una trama de ARP, con lo cual lo que está ocurriendo es que el PC1 trata de resolver a partir de la IP del PC de destino cuál es la MAC del PC de destino. Y esto, como sabéis, va a producir algunos broadcasts. Si no tuviésemos VLAN, luego lo veremos, esos broadcasts se iban a expandir por toda la red. Sin embargo, ahora como sí que tenemos VLAN, fijaos como al llegar a S1, esa trama se va a dividir en broadcasts. Fijaos tampoco que tampoco ha llegado ni a PC2 ni a PC3. El dominio de broadcast está ceñido a la VLAN 10, que es a la que pertenece el PC1. Y fijaos también que S1 lo ha enviado por la interfaz F011, también correspondiente a VLAN 10, y lo ha enviado por la interfaz F03, que es una troncal que nos une con S3. A su vez, S3 distribuye el broadcast, pero en este caso solo utiliza la interfaz F011 que corresponde con la VLAN 10 y ese broadcast nunca saldrá ni por la F06 ni por la F018, ya que ninguna de ellas pertenece a la VLAN 10, son de la VLAN 20 y de la VLAN 30. Si adelantamos, vemos que evidentemente el ping falla, entre otras cosas, porque el PC1 no es capaz de determinar cuál es la dirección MAC del PC6. Evidentemente, al estar en VLANs diferentes, eso es imposible de lograr. Borramos el escenario y vamos a hacer un ping, como dice el enunciado, de PC1 a PC4. ¿Qué ocurrirá ahora? Ahora sí que va. Ahora tiene que funcionar. ¿Por qué? Pues PC1 y PC4 se encuentran dentro de la misma VLAN. Vamos a verlo. Estamos en la fase de ARP. Ahora sí que es capaz de resolver la dirección MAC de PC4 a través de su IP. Y a continuación va a salir el paquete de ping desde PC1 a PC4. Aquí se ha alcanzado el PC4 y el PC4 ahora responde con el echo reply. Con lo cual, al final del proceso, tenemos un successful en la operación de ping entre PC1 y PC4. Habéis observado de nuevo que las tramas de broadcast solo han llegado a aquellos sitios donde está expandida la VLAN 10. ¿De acuerdo? La parte 2 del ejercicio, de momento no podemos hacerla,
porque tenemos que ver algunas cosas. Bueno, podríamos hacerla de forma parcial, porque nos dice borrar las configuraciones en los 3 switches y eliminar la base de datos de VLAN. Si en lugar de eliminar la base de datos de VLAN lo hacemos eliminando las VLAN una por una, sí que podríamos hacer este apartado. Eliminar la base de datos de VLAN, vamos a hacerlo por ejemplo en S2, consistiría en acceder al switch y una vez entremos en el modo de administrador, configuración del terminal, como tenemos la VLAN 10, 20 y 30, vamos a ver qué VLANs tenemos de todos modos. Tenemos la 1, la 10, la 20, la 30 y la 99. Entonces podemos borrar de ahí alguna VLAN. ¿Podemos borrar la 1? No. No, la VLAN 1 es la VLAN por defecto y no se puede borrar jamás en ningún switch. Sin embargo, la 10, la 20, la 30 y la 99 sí que podemos eliminarlas. Tan sencillo como no VLAN 10, no VLAN 20, no VLAN 30 y no VLAN 99. Si hacemos esto, vemos que ahora efectivamente ya no tenemos ninguna de esas VLAN. ¿De acuerdo? Salva, un segundo. Me voy a anticipar un poco a lo que viene en la diapositiva 30 de los apuntes. La tenemos por aquí. A ver, Creo que alguien ha hablado, Salva, lo que no se le ha escuchado mucho. ¿Cómo, perdón? Que creo que alguien ha dicho un segundo, no sé qué. Pero no Sí, estoy yo, seguro. que creo que no se me escucha. Se te escucha bajito, súbete el volumen. ¿Quién está hablando? Bueno, voy a pasar a la diapositiva 30. Estaba hablando Íñigo. Mientras tanto, donde se nos indica de qué manera tenemos que proceder para eliminar con una sola operación toda la base de datos de VLAN. Sería un poco distinto a borrar las VLAN. Lo que estaríamos borrando es el fichero donde están definidas las VLAN. Por tanto, si borramos ese fichero, estaríamos borrando todo el conjunto de VLAN del sistema. Si hacemos un show flash, voy a poner un do por delante, vemos que hay un fichero que se llama vlan.dat. Ese fichero es el que contiene la definición de las VLAN que hay en el switch. Por tanto, si borramos ese fichero, estaremos borrando todas las VLAN que tiene el switch. Con lo cual, podemos hacer lo siguiente. Vamos a salir al punto anterior y hacemos un delete flash vlan.dat. ¿Se me escucha ahora? Sí, ¿quién eres? Vale, Sí. que te decía, soy Íñigo, que Sí. le tenías que dar rol a Paul para poder ver el streaming, si no, no puede. Vale, un segundito y enseguida lo tiene. ¿A mí se me escucha bien o no? Sí, perfecto. Ya está. Paul, ¿estás dentro? Bueno, vamos a continuar. Tenemos ya eliminada la base de datos de VLAN en el switch 2. Vamos a hacer lo mismo en el switch 1. Vamos a CLI. Entramos Salva. en modo de administración y delete flash vlan.dat. Salvador,
Sí, Salva. Una cosa. Paul, bueno, vale, ya lo habéis puesto. Vale, nada, ya lo habéis puesto el rol. Es que no podía acceder. vale, ya Era está solo eso. solucionado, ¿verdad? Sí, solo era eso. Perfecto. Vale, tendríamos la base de datos de VLAN eliminada en S1 y vamos a hacer lo mismo en S3. S3, PLI. Delete flash vlan.dat. Y ahora mismo tendríamos las VLAN eliminadas de todos los switches. También nos dice este apartado que borremos la configuración. Esto lo podríamos hacer de dos maneras. Por un lado, podríamos borrar el startup config y reiniciar el switch, pero la manera más adecuada de borrar las configuraciones actualmente es mediante el comando write erase, que tendríamos que hacerlo en cada uno de los switches. Con eso se va a eliminar el startup config y seguidamente lo que vamos a hacer es, vamos a pasar al modo de tiempo real y vamos a reiniciar cada uno de los switches para que la nueva configuración tenga efecto. Entonces, para reiniciar, lo que vamos a ejecutar es el comando reload en los 3 switches. ¿Qué hace ese comando? El comando lo que hace es volver a cargar el switch como si hiciese un reboot. Confirmamos el reload. Con lo cual los switches están reiniciándose. Tiramos el tiempo hacia adelante. Vemos que al estar en un simulador han quedado dos interfaces, la F01 y la F03, de los switches 2 y 3 en un estado inestable. Esto no pasa en los switches reales, me ha pasado esta mañana también. Pues haciendo esos la son las práctica. troncales, ¿no? ¿Perdón? Esos son las troncales, ¿no? De Sí, las pero lo VLAN. que vamos a hacer en estos switches, en S2, vamos a entrar en modo configuración y vamos a ir a interfaz F06 y vamos a hacer un shutdown y un no shutdown. Era la F01, perdón. Sí, y la F03. F01 shutdown y no shutdown, con lo cual se soluciona. Y en el switch 3 vamos a hacer algo parecido, en este caso en F03. Y tiramos el tiempo hacia adelante, con lo cual se nos queda ya toda la red en verde. ¿Lo tenéis todos igual? Entiendo que sí, no hay nadie que me diga lo contrario. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer el ping entre el PC1 y el PC6. Pensad que ahora no tenemos ninguna VLAN diferente a la VLAN por defecto. En cualquier caso vamos a mostrarlo en el switch 2. Con control Z salimos fuera del todo. Y vamos a hacer un show VLAN brief
y vemos que solo tenemos la VLAN por defecto y que todos los puertos del switch se encuentran en esa VLAN. Lo mismo va a ocurrir en el switch 1, VLAN brief, y en el switch 3. Efectivamente, como hemos reiniciado los switches y eliminado todas las configuraciones, es como si estuviesen de fábrica y por tanto todos sus puertos están en la VLAN 1. Si repetimos la operación de ping entre PC1 y PC6, ¿qué pensáis que pasará? ¿Funcionará? Sí, yo creo que sí. Ahora sí que funcionará. Sí. Pero va a ir a toda la red, o sea, a todos Vamos los a ver lo que ordenadores. pasa. Vamos a hacer la simulación y yo creo que no va a funcionar. ¿Por qué creo yo que no va a funcionar? Fijaos cómo van los broadcasts por todos los puertos, cómo la cantidad de tráfico ahora es mucho mayor. Y fijaos que PC1 está diciendo que no funciona y el estado es fallido. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por la subred o algo? Efectivamente, porque PC1 se encuentra en la 172.17.10, mientras que PC6 está en la 172.17.30. Con lo cual, aunque disponemos de una única red en capa 2, en capa 3 sí que siguen habiendo 3 subredes. Por lo tanto, no se puede hacer ping entre PC1 y PC6 a menos que tuviésemos un router que encaminase entre ambas subredes. Sin embargo, como veis, el tráfico es mucho mayor. Hay broadcasts que alcanzan a todos y esos broadcasts están funcionando en capa 2. ¿Lo veis? Con lo cual, pues ahí ya vemos un beneficio interesante de lo que sería segmentar la red en redes VLAN. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Vale, estupendo. Sí. Pues vamos a seguir avanzando un poco en el temario. Vamos a ver. Y hablaríamos de la implementación de las VLAN, en este caso en switches del fabricante Cisco, pero esto es bastante común en el resto de la mayor parte de los fabricantes. Se nos dice que la gama de switches Catalyst admiten más de 4.000 redes. En realidad ya lo vimos la semana anterior, cuando hablamos de la estructura de la trama 802.1q. Vemos que la etiqueta es un campo de 4 bytes y tiene un subcampo VID de 12 bits que identifica a cada VLAN. Con lo cual, con 12 bits tenemos 2 elevado a 12 combinaciones y eso significa que podemos tener un total de 4.096 VLAN. En realidad no se utilizan todos los números, pero efectivamente podemos tener definidas más de 4.000 VLAN distintas en los switches. De esas VLAN, de esas 4.000 VLAN, podemos diferenciar dos rangos. Uno que son el que corresponde a las VLAN normales, cuyos números de VLAN rondan del 1, que es la VLAN por defecto, al 1005. Y lo interesante de estas VLAN es que su configuración, sus datos, se archivan, se almacenan en el fichero que hemos visto hace un momento, en el VLAN.dat. De esas VLAN hay algunas reservadas, como sabéis la 1 es la VLAN por defecto y luego tenemos de la 1002 a la 1005 que están reservadas exclusivamente por compatibilidad con otro tipo de redes como son las Token Ring o las FDDI, los anillos de fibra óptica por FDDI. Por tanto, ni la 1, ni la 1002, 1003, 1004 y 1005 ni las podemos borrar y
entre el 1002 y el 1005 no las podemos utilizar para otros usos que no sean las de la compatibilización con otras tecnologías. Por otra parte, están las redes LAN de rango extendido, aquellas que están por encima del 1005 y que pueden llegar, aquí hay un error en la diapositiva, hasta la 4095, no 96, 4095. Pensad que los números con esos 12 bits empiezan desde 0 y en el 4095 tendríamos las 4096 combinaciones posibles. La diferencia que hay entre las VLAN estándar o normales y las extendidas no es otra que cómo en un switch de esta gama se almacenan y se gestionan. Las VLAN normales o estándar se almacenan en VLAN.dat y se guardan dentro de la flash, mientras que de la 1006 en adelante se guardan exclusivamente en el Startup Config, no se guardan en el VLAN.dat. Aparte de esto, existe un protocolo que es exclusivo de Cisco, que es el protocolo VTP, Virtual Trunking Protocol, que permite definir las VLAN en un switch y que se transporte esa información de VLAN y se programen esas mismas VLAN en los otros switches de la red. Sin embargo, eso solo es posible para las VLAN estándar o normales. Para las VLAN extendidas, el VTP no funciona o no está preparado para ello. Pocas redes van a tener más de 1000 VLAN, por tanto, utilizando el rango normal suele ser más que suficiente. Si tenéis necesidades de más VLAN, pues sabéis que de la 1006 para arriba también podéis emplearlas. Ya hemos visto cómo mostrar las VLAN que hay definidas en un switch. El comando show VLAN brief que hemos empleado en el ejercicio anterior. ¿Tenéis alguna cuestión que no os he preguntado? ¿O hasta ahora está todo claro? Está bien. Todo claro. Perfecto. Vale, ¿cómo configuramos una VLAN? Vamos a abrir un Packet Tracer de nuevo. Y vamos a añadir un switch de capa 2. Abrimos el CLI, avanzamos el tiempo. Y si nos vamos al modo de programación del dispositivo, Configure Terminal, crear una VLAN es tan simple como poner VLAN y su etiqueta. VLAN 10, ya tendríamos la VLAN creada y es interesante ponerle un nombre a la VLAN. Para ello, name, por ejemplo, ASICS. Si hacemos un do show VLAN brief, vemos que la VLAN ya la tenemos creada, que está activa, se llama ASICS, pero que de momento no tiene ningún puerto asignado. ¿De acuerdo? Sí. Una cosa, ¿el do qué hace? El do lo que nos permite hacer es, sin necesidad de salirnos fuera, este comando, este show VLAN brief, Sí, lo ese sí. tendríamos que ejecutar desde aquí, desde switch, sin estar en modo de configuración. Pero si estamos en modo configuración, podemos poner el comando do previo al comando que tendríamos que lanzar desde fuera del todo. Si lo hacemos de fuera del todo, solo tenemos que poner el comando normal, ¿de acuerdo? O sea, pero con si el estamos do en da modo igual donde estén, configuración ¿no? o en otro submodo, podemos utilizar el do para ejecutarlo como si estuviésemos fuera del todo. ¿Entendido? Ok. Salva, yo tengo una pregunta, soy Iván. Dime. ¿Se pueden configurar las VLANs a través de rangos?
En plan, quiero decir, desde la interfaz Fast Ethernet la 1 hasta la 24, por ejemplo, en un único comando. Sí, se puede utilizar el comando interface range, luego haremos un pequeño ejemplo, para asignar puertos de VLAN de manera conjunta. No hay ningún problema en hacerlo. No sería un rollo, imaginaos un switch que tuviese Ya ves. 80 puertos, 100 puertos, 1000 puertos y que quisiéramos un subconjunto grande llevarlos a cierta VLAN, tener que hacerlo uno por uno. Está previsto y funciona perfectamente. ¿Continuamos? Sí. Sí. Vale, estaríamos por tanto en la diapositiva 26, donde se nos dice cómo podemos asignar un puerto o un conjunto de puertos. Vamos a hacerlo primero con un puerto y luego vamos a hacer con un conjunto de puertos para poner el ejemplo que me pedíais hace un momento. Por ejemplo, vamos a entrar de nuevo en el modo de configuración de este switch. Voy a crear una segunda VLAN y vamos a darle por nombre DAO. Y ahora lo que vamos a hacer es coger, por ejemplo, los 4 primeros puertos del switch, del FA01 al FA04, y que sean miembros de la VLAN ASICS. Y esto lo haríamos, primero que nada, vamos a seleccionar los puertos del 1 al 4. Podríamos hacerlo uno por uno, voy a hacerlo uno por uno en este caso, con int FA01. Haríamos switch port mode access, de modo que ese puerto sea un puerto de acceso, es decir, un puerto al cual se conectan PCs, impresoras y otros dispositivos de usuario. Y a continuación le decimos que sea miembro de la VLAN 10. Por ejemplo, switch port access VLAN 10. Vamos a hacer un do show VLAN brief y ahora vemos cómo el puerto 1, el FA01, ha desaparecido de la VLAN 1, que es la default, y se encuentra ya dentro de la VLAN 10. ¿Lo veis? Sí. Ahora, si queremos hacer que el 3, el 4 y el 5 sean también miembros de la 10 y no queremos ir uno por uno, vamos a hacerlo seleccionando un rango. Exit, y hago interface range, fijaos la palabra range para seleccionar un rango, FA02-4, de modo que están desde el 2 hasta el 4 seleccionados, y haríamos lo mismo. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el conjunto de puertos del 5 al 8. Y sin necesidad de salir de ahí, puedo hacer también desde ahí mismo interface range FA05 al 8, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Si salimos fuera y hacemos un show VLAN brief, podemos observar ahora mismo que en la VLAN 1 está todo el conjunto de puertos excepto aquellos que hemos reasignado a otra subVLAN, que en la VLAN 10 están los puertos del 1 al 4 y que en la VLAN 20 los puertos del 5 al 8. Así de sencillo, no hay que hacer ninguna cosa adicional. Ya está todo hecho para asignar los puertos a las VLANs que nos interesa. ¿Está claro? Sí. Sí. Salva, una pregunta. Sí. ¿Quién eres? Alex, Vale, dime, Alex.
Para seleccionar puertos pero que sean no consecutivos, por ejemplo el 3, el 7, el 10. Sí, podemos hacerlo también con comas. Vamos a intentar, por ejemplo, crear una VLAN 30. VLAN 30. Vamos a darle por nombre DAM. Y vamos, por ejemplo, a hacer que los puertos 9 y 11 sean miembros de esa VLAN. ¿De acuerdo? Interface range FA0, habíamos dicho 9, coma FA0 11, y ahí tendríamos solo dos puertos seleccionados. Serían el 9 y el 11. Y haríamos lo mismo. Switchport mode access y switchport access VLAN 30. ¿Lo veis? De una única operación, en este caso hemos seleccionado por separado el 9 y el 11 y hemos conseguido que los dos, con ese par de operaciones, ese par de instrucciones, se introduzcan o sean miembros de la VLAN 30. ¿Está claro? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Vamos a continuar. ¿Y qué ocurre si un puerto que está en cierta VLAN queremos cambiarlo de VLAN? Pues de forma efectiva ya lo hemos hecho, porque eso ha ocurrido con los puertos que estaban en la VLAN 1 y los hemos movido a la VLAN 10, a la 20 o a la 30. Tan solo hay que poner cuál es su VLAN nueva. No hay que, ni siquiera, aquí nos dice que lo saquemos de la VLAN, no hace falta. Podemos hacerlo, pero no es estrictamente necesario. Si ahora, por ejemplo, queremos que el puerto 8 sea miembro de la VLAN 30, tan solo hay que seleccionar el puerto 8, FA08, y hacer switchport access VLAN 30. Si mostramos ahora, vemos que el 8 está en la 30, no ha hecho falta sacarlo de la 20 para que haya ido a la 30. Tan solo hay que indicar cuál es su nueva VLAN. Por tanto, no es necesario que hagamos no switchport access VLAN. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Sí. Sí. Siempre está bien poder ahorrarnos paso a la hora de hacer una configuración y Pero, no hacer operaciones Salva, innecesarias. en caso de querer eliminarlo de una VLAN sin meterlo a la otra, sí que hay que hacer no switchport, ¿no? A ver, un puerto no puede pertenecer a ninguna VLAN. Como mucho puede ir a la 1. Es decir, todos los puertos siempre tienen que tener una VLAN. La única circunstancia en que un puerto no está en una VLAN es cuando ese puerto es un puerto troncal. En ese caso no está en una VLAN. Pero en cualquier otro caso un puerto estará en una VLAN. Otra cosa es que cojamos un puerto, y eso lo tenía que explicar más adelante. Imaginad que el puerto 10 queremos que desaparezca de todas las VLANs. Podemos seleccionar int FA010 y moverlo a una VLAN que no exista. Switchport mode access y switchport access VLAN 100, por ejemplo. Nos dice que la VLAN no existe y en ese caso nos estaba diciendo esta versión del sistema operativo que nos ha creado la VLAN 10. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Es decir, ni siquiera así, en estas versiones del sistema operativo, podemos sacar un puerto a una VLAN que no exista. Cualquier puerto estará siempre en una VLAN.
Ahora, si nos vamos a y borramos la VLAN 100, ahora sí que hemos forzado que el puerto esté fuera de ninguna VLAN. ¿Qué va a ocurrir con ese puerto? Esto a veces es una medida de seguridad que se toma en los switches. Ese puerto va a tener en su estado que no está en shutdown. Sin embargo, ese puerto es incapaz de transmitir ninguna información, porque ahora mismo no está en ninguna VLAN. Está en una VLAN realmente que no existe, con lo cual no habrá ninguna comunicación en el puerto y por mucho que hagamos no shutdown o shutdown no shutdown, ese puerto jamás transmitirá ninguna información. ¿Lo veis? Sí. Sí. Estupendo. Pero ¿puedes ver el puerto cómo está entonces el estatus? Sí, podemos ver con un comando que sería, os lo digo enseguida, el Show IP interface brief, creo. sería, a ver, un segundito y lo reviso. Bueno, vamos a ver. Ah, sí, era el otro, era más largo. Sí, es un... Mm, Vale, sería el comando show, vamos a salir fuera, sería el show, un segundo, show interfaces FA010 switchport, ¿vale? Y ahí nos está diciendo que es un puerto que está en modo acceso en la VLAN 100. Si lo vemos como que ha desaparecido de la lista de puertos, no es un puerto que está haciendo nada en modo troncal, podemos intentar buscarlo con este comando. ¿De acuerdo? En cualquier caso, como siempre, un show running config nos va a permitir ver qué ha ocurrido con el puerto 10. Nos está diciendo que lo tenemos en la VLAN 100. Si luego hacemos un show VLAN brief, vemos que la VLAN 100 no existe, con lo cual ese puerto jamás podrá comunicar con nada. ¿Está claro? sí. Sí. Salva, ¿esto se usaría de algún modo o no? Esto último que os he dicho, de poner un puerto en una VLAN inexistente, Sí, claro. sí, eso lo utilizaríamos para securizar también el switch. En lugar de poner los puertos en shutdown, otra alternativa sería poner el puerto en una VLAN que no está definida. Sería una especie de agujero negro. Con esa configuración, el LED del switch para ese puerto no se apaga. Si alguien observa el switch, va a pensar que ese puerto sí que está en marcha. Sin embargo, el puerto, como no pertenece a ninguna de las VLAN definidas, no va a transmitir ninguna información. Es una configuración de seguridad. Ok. Vale, tenemos más ejemplos de cómo cambiar puertos a otras VLAN y cómo sacar puertos de una VLAN. Por ejemplo, vamos a sacar el puerto este de la VLAN 100. Hacemos no switch port VLAN. Me ha dejado el access. Y ahí tenemos el puerto 10 que se ha ido a parar de nuevo a la VLAN 1, que es la por defecto. Lo hemos sacado de la VLAN donde estaba. ¿Y dónde va a parar? A la VLAN por defecto, como era esperable.
¿De acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. Perfecto. Vale, algunos comandos que hemos estado utilizando, el show VLAN brief para ver las VLAN. Podemos hacer un show interfaces que hemos visto, por ejemplo, en la FA010, switchport, con lo cual nos va a mostrar información detallada de la configuración de ese puerto. O podemos hacer también show interfaces de cierta VLAN. Por ejemplo, si hacemos aquí show, vamos a salir fuera, show interfaces VLAN 10. Vale, la VLAN 10 no está definida, no hemos creado un SVI para esa VLAN. Si necesitásemos, esto sería para, ¿os acordáis? Para definir una interfaz a la cual le asignásemos una IP al switch para su administración remota. Si vamos al switch y entramos en modo de configuración global y creamos la interfaz, por ejemplo, interface VLAN 1, vamos a hacer que la VLAN 1 sea la VLAN de administración, IP address, por ejemplo, la 192.168.1.254.255.255.255.0, ¿vale? Tenemos no shutdown de esta interfaz y ahora salimos y de nuevo hacemos show interfaces VLAN, en este caso la 1, nos dice información relativa a esta VLAN, como por ejemplo cuál es su IP, ¿de acuerdo? Y esta VLAN la podríamos utilizar a partir de este momento para administrar el switch remotamente, bien por Telnet o bien por SSH. ¿Ok? Así que la VLAN ahora mismo está arriba porque hemos hecho un no shutdown. ¿Está claro, verdad? Sí. Sí. Sí, sí. Lo de las interfaces virtuales en todos los switches de la misma VLAN, es que no sé, no entiendo mucho eso. ¿A qué te refieres con interfaces virtuales? A las, O sea, tienes que asignarle las mismas interfaces virtuales a la misma VLAN de todos los switches, ¿no? A ver, la interfaz virtual, la SVI, ¿te refieres? Sí. La SVI es una interfaz lógica a la cual le podemos añadir una IP. Cada switch eso. va a tener una IP distinta a la de todos los demás, si no vamos a tener conflictos de IP. Hombre, ya, eso lo sé. Ahora, más adelante decidiremos cuál va a ser nuestra VLAN para la administración. Ahora en este Claro, switch eso es lo que te he preguntado. Claro, lo normal es que en todos los switches tengamos la misma VLAN para administración, de forma que no tengamos que utilizar un PC en cada VLAN o un router que nos enrute entre VLANes para administrar cada dispositivo, sino que tengamos una VLAN única de administración en cada switch, de forma que desde un PC que también pertenezca a esa VLAN podamos administrar los dispositivos. Vale. Vale, acordaos también que necesitábamos enlaces troncales. Si creamos una estructura de switches y los unimos entre ellos... Salva, una pregunta. Sí, dime. Por el tema que ha dicho Miguel del VTI, cuando tú creas un usuario y una contraseña para, por ejemplo, administrarlo, activas las VTI también que quieres que se usen y también la VLAN, ¿no? Que por defecto será la 1. Bueno, puede ser la 1, puede ser la que nosotros queramos.
Las VTI, evidentemente, cuando tú configuras el telnet o el SSH, puedes decidir que sea solo una VTI o puedes decir que sea un conjunto de VTIs. Las VTIs van a ser las sesiones simultáneas que se permiten de telnet o de SSH contra el dispositivo. No es habitual que más de un administrador esté simultáneamente en el dispositivo, con lo cual pues, podríamos limitar ese número de VTIs. Del 0 al 4 suele ser un número razonable, aunque en algunos ejercicios vais a ver que os piden todas las posibles, que son de la 0 a la 15, con lo cual tendríamos un máximo de 16 sesiones simultáneas, ¿de acuerdo? Vale. Sí, pero es independiente las VTIs de la VLAN de administración. Vale, os decía que, como vimos la semana anterior, para unir switches y que se pueda transportar tráfico entre las distintas VLAN, necesitábamos del etiquetado 802.1q. Ello significaba que estos puertos por los cuales va a circular tráfico potencialmente de cualquier VLAN se configuren de un modo especial. Son los puertos troncales. Recordad que cuando sale el tráfico a través de un puerto troncal de un switch hacia otro switch, todo el tráfico que se ha generado en la parte de acceso se va a etiquetar, con lo cual las tramas se modifican y eso también tenía una serie de implicaciones, como que el FCS se iba a recalcular en la salida de la trama, se va a volver a recalcular en el switch de destino para quitarle la etiqueta y esa trama se modifica por parte de este switch, que es este switch, suponiendo que la trama sale hacia arriba, por ejemplo, desde un PC, que está conectado al switch, se genera una trama, sale por aquí, esa trama se va a etiquetar con la VLAN de pertenencia de este PC. El etiquetado es parte del trabajo que tiene que hacer el switch, pero eso solo lo va a hacer cuando estos puertos sean configurados como troncales. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo configurar puertos troncales en un switch. Es bastante sencillo, de todos modos, en este, vamos a ver cuántas VLAN tenemos. Vale, tenemos la 10, la 20 y la 30. El PC0 lo tenemos conectado ¿a qué puerto? Al puerto FA01, con lo cual va a ser un PC de la VLAN 10. Es decir, que cuando el tráfico que salga por este puerto llegue hacia el switch 1, tiene que llevar la etiqueta 802.1q correspondiente a la VLAN 10. ¿De acuerdo? Vale, para hacer esto vamos a ver qué puertos hemos puesto en el switch. Es el GI01. Vamos a hacer que el puerto GI01, tanto del switch 0 como del switch 1, sean puertos troncales. Entonces vamos a ir al modo de configuración global y seleccionamos el puerto GI01. A continuación hay que decirle que es un puerto troncal. Esto simplemente es hacer switch port mode trunk. ¿Vale? Y tendríamos que hacer lo equivalente aquí arriba. O sea, seleccionar tenemos que seleccionar el puerto correspondiente, G01 habíamos dicho,
hacer switch port mode trunk. De modo que ahora mismo este puerto va a ser un troncal. Si nos vamos fuera, hacemos un show interfaces trunk, vemos que el puerto GI01 está funcionando como trunk y además nos dice que la VLAN nativa es la 1. ¿Os acordáis de lo que era la VLAN nativa? ¿Alguien se acuerda? No. ¿Puedes recordarlo? Sí, puedo. Que no estaba asignado o algo de eso, ¿no? Es No, que estaba por defecto, ¿no? No necesariamente. A ver, la VLAN nativa está pensada para poder asignar tráfico de cierta VLAN, pero que ese tráfico no se etiquete dentro de la troncal. Evidentemente, por defecto va a ser la 1. Significaría esto que si un PC genera tramas en la VLAN 1, cuando esas tramas viajen por la troncal no van a llevar etiqueta. Pero nosotros podemos decidir que la nativa sea cualquier otra. Por ejemplo, vamos a hacer que en el switch 0 la VLAN nativa sea, por ejemplo, la VLAN 10. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al puerto troncal, lo tenemos seleccionado ahora mismo, y vamos a hacer switch port trunk native VLAN 10. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Le estamos indicando al switch que cualquier tráfico generado en la VLAN 10, cuando salga por la troncal, no lleve etiqueta. Sin embargo, si vamos a ver cuáles son los puertos, que ahora mismo no lo recuerdo. Show VLAN brief. Si colocamos otro PC en el puerto 5, colocar otro PC en el puerto 5 del switch, este PC va a pertenecer a la VLAN 20. Por tanto, cualquier tráfico que genere PC0 saldrá por la troncal sin etiqueta, ya que hemos dicho que la VLAN nativa es la 10. Pero cualquier tráfico que salga del PC1 y vaya por la troncal se tendrá que etiquetar. Fijaos también que ahora tenemos un problema. Tenemos el problema que el switch 0 ha definido el puerto GI01 como que utiliza la VLAN 10 como nativa. Y, sin embargo, en el switch 1, que es el que está en la capa de distribución, su VLAN nativa sigue siendo la 1, con lo cual nos está diciendo aquí un native VLAN mismatch. Con lo que cualquier tráfico que salga de la VLAN 10 ahora mismo no llegará jamás al switch 1. Con lo cual tendremos que solucionar esa situación en el switch 1. Vamos a ir al switch 1 y primero que nada tenemos que tener las VLAN, si no tampoco tenemos nada, tampoco habría tráfico. Vamos a crearlas. Ya tenemos las VLAN. Ahí están, aunque no tenemos puertos asignados. Y debemos ir al puerto GI01 del switch 1. Y hacer switch port trunk native VLAN 10. Con lo cual el problema de las VLAN se soluciona. Veis que el puerto se pone de nuevo en verde y ahora ya tendríamos posibilidad de enviar tráfico de la VLAN 10 a través de esa troncal. ¿Está entendido? Sí, pues eso es muy importante, ¿no, Salva? Que esté bien definido el...
tiene que coincidir la VLAN nativa Si no, no funciona, ¿no? en los dos extremos de la troncal, si no, no va a haber tráfico de la VLAN correspondiente. ¿De acuerdo? Vale, Si vale. no, de las otras VLAN sí, porque se etiqueta, pero de la VLAN nativa no, porque para el switch 0 significaría que el tráfico no etiquetado es de la VLAN 10, pero para el switch 1, antes de hacer la modificación, significaba que el tráfico no etiquetado era de la VLAN 1, con lo cual ahí había una falta de correspondencia y los switches decidirían no enviar tráfico de la nativa. ¿De acuerdo? Una duda. Soy Carlos. Sí, no. A ver, el tema de la nativa, ¿qué es? ¿Para que el tráfico sea más rápido al no tener etiqueta o qué sentido tiene? No, es por compatibilidad con algunos dispositivos. Os comenté el otro día en la pizarra, voy a intentar poner una pizarra de Lo del por aquí. hub o algo de eso dijiste, Sí. ¿no? Vale. Si nosotros tenemos un switch, ¿vale? Una estructura de VLANs y queremos, aquí tenemos varias VLAN para distintos segmentos de la red, por ejemplo la VLAN 10 y la VLAN 20, podríamos intentar poner aquí un punto de acceso y al hacer, por ejemplo, que tuviésemos otra tercera VLAN de administración, hacer que el AP se pueda administrar desde la VLAN 30, pero el tráfico que va a enviar el AP para su administración será tráfico para el admin, es tráfico sin etiquetar. Claro. Sin embargo, si creamos aquí un trunk, podemos crear un SSID independiente para la VLAN 10 y otro SSID diferente para la VLAN 20. Sin embargo, estará administrada a través de la VLAN 30, porque la VLAN 30 es tráfico que va a llegar sin etiquetar. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Vale? Eso sería el uso más adecuado. Otra cosa es que es lo que os puse en la pizarra, que a alguien se le ocurriese la magnífica idea de poner un hub por ahí en medio y el hub seguro que va a tener tráfico siempre sin etiquetar. Pero bueno, eso es otra historia que deberíamos evitar. ¿De acuerdo? Claramente. Muy bien. Vale, pues vamos a continuar con el tema este de las nativas, etcétera. Otra cosa que podemos indicar cuando estamos definiendo un trunk es qué VLANs están permitidas o qué etiquetado VLAN está permitido que circule por cierta troncal. Por defecto se permiten todas las VLAN. Todas las que estén definidas en el switch se permitirían por cualquier puerto troncal. Pero si en cierto puerto troncal nos interesa limitar el número de VLANs, podemos hacerlo con switchport trunk allowed VLAN y poner la lista separada por comas de los números de VLAN que están permitidos. ¿Vale? Si, por ejemplo, en el trunk que hemos definido aquí, quisiéramos solo permitir tráfico de la VLAN 10 y de la VLAN 20, podríamos indicar con el comando switchport trunk allowed VLAN 10,20. ¿Entendido? Sí. De esa manera, pues evitaríamos cualquier otro tipo de broadcast. Imaginad que, vamos a ver, vamos a la pizarra otra vez, que por aquí hubiésemos definido pues más VLAN, la 10, la 20, la 50, pero aquí en este switch justamente, aunque nuestra red global
Imaginad que tuviésemos aquí más switches y más VLAN. Tuviese 20 VLANs, no es necesario que pasen las 20 por este troncal. Por ese troncal, con que pase la 10, la 20 y la nativa, es más que suficiente. Aunque este switch conozca todas las VLAN de la red. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, estupendo. Sí, todo bien. Bueno, vamos a continuar. Un segundo que revise las notas. Y podíamos, para hacer una revisión más completa, abrir la actividad, el Packet Tracer voluntario, el 6217. Voy a cerrar este Packet Tracer. No hace falta que guarde los cambios. Y vamos a abrir el 6217 y vamos a revisar lo que nos dice que nos va a servir para comprobar si los conceptos han quedado claros. Vale, de nuevo, en este caso vamos a tirar el tiempo hacia adelante. Vamos a abrir la pestaña de comprobaciones y en el paso 2 nos dice mostrar las VLAN actuales en el paso 1, creo que lo tenemos claro, entonces voy a hacerlo en un switch. Vamos a suponer que están bien definidas en el ejercicio. Show VLAN brief, eso brief. Lo tenemos claro. En este caso, en el switch 2 no hay VLANs, más que la 1. En el switch 1, show VLAN brief, tampoco. Y en el switch 3 va a ocurrir lo mismo. Efectivamente, este ejercicio, ¿para qué va a ser? Para que nosotros las definamos. ¿Vale? En principio, PC1 tiene que poder hacer ping a PC4, successful. PC2 tiene que poder hacer ping a PC5, también tiene éxito. Y PC3 a PC6, también. Sin embargo, si intentamos hacer un ping entre PC1 y PC2, por ejemplo, esto tiene que fallar. O entre PC3 y PC5 también fallará, debido al mismo problema que hemos visto antes, ya que en realidad no es un problema, en realidad es que no están enrutadas las redes y PC1 pertenece a una subred, PC2 a otra subred, PC3 a otra subred, PC4 a la misma que PC1, PC5 a la misma que PC2 y PC6 a la misma que PC3. Eso está claro, ¿verdad? Sí. Sí. Sin embargo, ahora mismo lo que está ocurriendo es que los broadcasts son exagerados. Vemos lo mismo que hacíamos antes, hacemos un ping de PC1 a PC4 y lo primero que se van a producir son broadcasts para la resolución de ARP. En este caso, como la tabla ARP hemos hecho ping antes, si reseteamos la actividad, que está todo, que se quede todo como al principio, se borrarán las tablas de ARP. Vamos a la simulación y hacemos de nuevo un ping de PC1 a PC4, por ejemplo. Vamos a ver que los broadcasts se van a generar por toda la red. Y esto es lo que vamos a solucionar en esta actividad. Ya que tenemos redes IP independientes, lo suyo es que tengamos VLAN independientes. ¿De acuerdo? Vale, en la parte 2, si estáis viendo el enunciado, tenemos
aquí, el 62, era el 6217, quiero recordar, sí, este de aquí. En el apartado 2 nos dice que definamos VLAN. Sin embargo, aquí hay ciertos errores, porque aquí en realidad lo que nos debería poner para la VLAN 1, perdón, para la VLAN 10, debería ser lo siguiente. Os lo dejo aquí puesto en una nota. La VLAN 10 debería ser faculty barra staff. La VLAN 20 debería ser students. La VLAN 30 debería ser guest default. Y la VLAN 99 debía ser management and native. A ver si se puede hacer esto más grande o no. Sí, pero Se ve bien, se ve bien, ¿no? Hemos perdido por ahí la 10. Bueno, lo habéis podido copiar, ¿verdad? Nos falta ahí la 10. La pongo una aparte para que se vea también. La VLAN 10 sería faculty barra staff. Es importante las mayúsculas. Tampoco tiene demasiada importancia. Lo único que si no ponéis esos nombres, el packet tracer no os puntúa. ¿De acuerdo? Pero si queréis que os puntúe, solo tenéis que poner los nombres correspondientes en inglés. La traducción la han hecho al castellano, pero se les olvidó traducirlo también en el packet tracer. Vale, pues vamos a crear en S1 esas VLAN. Vamos a parar la simulación. Vamos al real time y nos vamos a S1. Luego creamos la 20. Luego creamos la 30. Y creamos la 99. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Sí. Muy Sí. bien. Poner los nombres un momento. Si puedo ponerlos, los Sí, tenéis va a aquí en el ver. mismo packet tracer. ¿Los veis aquí? Los estoy marcando. Ah, vale, vale, espera. De todos modos lo pongo Vale, aquí otra vale. vez. ¿Lo tenemos? Sí. Vale, vamos a verificar que se han creado. Ahí están las 4 VLANs que hemos creado ahora mismo. Y esa misma operación la tenemos que repetir en el resto de los switches. Vamos a S2. Vamos a hacer lo mismo. S2, CLI.
ya lo tendríamos en S2 y repetiríamos la operación en S3. Vale, ya tendríamos esa configuración en todos los switches. Y a continuación vamos a ir a S2 y hacer la asignación de los puertos a la subVLAN correspondiente. En este caso vamos a ir a Interface FA011 y vamos a hacer que sea miembro de la VLAN 10. Primero lo ponemos en modo acceso. Switchport mode access, switchport access VLAN 10, vamos al puerto FA018, complicado seguirte el ritmo, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sí? Bueno, luego lo volvéis a ver. Vas todo rápido. Switchport mode Claro, luego lo access, podemos volver a ver, así que no pasa nada. Ya. access VLAN 20 y vamos al puerto FA06, switchport mode access, switchport access VLAN 30. Vale, ya tendríamos esos puertos, vamos a comprobar. Con lo que tenemos el puerto 10 el puerto 11 en la VLAN 10, el puerto 18 en la VLAN 20 y el puerto 6 en la VLAN 30. Eso mismo vamos a tener que hacerlo con el switch 3. Si vamos al paso 2 de la parte 2, nos dice que el S3 utiliza las mismas asignaciones que el S2. Por tanto, volvemos a repetir lo mismo. Hacemos Interface FA011 y a continuación le decimos switchport mode access, switchport access VLAN 10, seleccionamos el interfaz 18, switchport mode access, switchport access VLAN 20 y lo mismo con el 6. FA06, switchport mode access, switchport access VLAN 30. Muy bien, ya tenemos todos los puertos configurados. ¿Y qué pensáis? ¿Habrá conectividad entre, por ejemplo, PC1 y PC4? Voy a tirar el tiempo hacia adelante para que se ponga todo en verde. ¿Habrá conectividad entre PC1 y PC4? Pues ya has configurado todo, sí. Falta Pues no va a haber conectividad de Bueno, momento. las troncales las has configurado. Claro, es que no están configuradas las troncales. Por tanto, si intentamos hacer un ping entre PC1 y PC4, aunque están en la misma VLAN en S2 que en S3, todavía no hay una comunicación entre S2 y S1, ni entre S1 ni S3, porque las troncales, evidentemente, al no estar definidas, pues no están etiquetando el tráfico, con lo cual ese tráfico nunca llega a su destino. Por mucho que intentemos, jamás lo vamos a conseguir hasta el momento en que definamos las troncales.
El definir las troncales, en realidad estaríamos hablando del siguiente ejercicio, el voluntario, el 6224, que es la continuación de este, ¿vale? Donde vamos a configurar los enlaces de tipo troncal. Si lo podéis abrir. Y vamos a empezar. Lo voy a hacer directamente en este ejercicio, no voy a abrir el siguiente. Y vamos a la parte 2, donde nos dice que configuremos en S1 el enlace troncal y pongamos como VLAN nativa la 99. Como en S1 vamos a tener dos enlaces troncales, el G01 y el G02, en lugar de hacerlo dos veces, voy a seleccionar un rango. ¿Vale? Vamos a hacer exit, interface range G01-2 para seleccionar los dos interfaces troncales. Y vamos a poner el switch para esos interfaces en modo troncal. Switch port, mode, trunk. Ya los tenemos como troncales. Y vamos a hacer que la VLAN nativa sea la 99, tal y como nos dice el enunciado. Switch port, trunk, native, VLAN 99. Vale. Tirando el tiempo hacia adelante, vemos que de momento parece que tengamos una especie de problema. Si nos vamos al switch S1, nos está diciendo que hay una discrepancia de VLAN nativa. Por otra parte, también resulta que en S2 y en S3 todavía no hemos forzado que el puerto G01 sea troncal. Vamos a hacerlo. Cambiarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar en S2 el int G01. Vamos a poner switch port mode trunk. De momento no voy a cambiar nada de la nativa. Y en el switch 3 vamos a hacer lo mismo. Es el puerto G02. Int G02. Switch port mode trunk. Ahora sí que tenemos los puertos en troncales. ¿Y qué pensáis que puede ocurrir ahora que todavía tenemos un problema de nativas? ¿Habrá comunicación entre PC1 y PC4? No. Yo diría que sí. Sí. O sea, no va a utilizar la nativa, va a estar etiquetado. Efectivamente, no va a utilizar la nativa, con lo cual es tráfico etiquetado y si veis el ping, voy a hacerlo de nuevo, PC1 y PC4, es successful, porque es tráfico etiquetado. No hay ninguna duda de que el tráfico que salga por este enlace va a llevar la etiqueta 802.1q correspondiente a la VLAN 10. Tampoco va a haber ningún problema con el PC2 cuando haga ping a PC5 y tampoco habrá ningún problema cuando PC3 haga ping a PC6. El problema lo tendríamos si creásemos un PC que estuviese en un puerto que correspondiese con la nativa, ahora de momento no tenemos ningún puerto en esa situación, e intentásemos hacer ping a otro PC que estuviese en la nativa en S3. En ese caso sí que fallaría, ya que para S2 la nativa es la 1 y para S1 la nativa es la 99. Con lo cual tenemos que solucionar la problemática de nativas, la discrepancia. Vamos a S2 y seleccionamos el puerto G01, que de momento lo tenemos seleccionado ya de la operación anterior. Y hacemos switch port trunk y lo ponemos en la VLAN 99. Nos está diciendo que ahora mismo se ha restaurado la consistencia.
¿Lo veis? Sí. Lo mismo lo tenemos que hacer en el switch 3. Vamos a poner switch port trunk native VLAN 99 y ahora ya tendríamos restaurada también la consistencia, con lo cual si tuviésemos algún PC o algún dispositivo conectado a la VLAN 99 también podría funcionar correctamente su tráfico a través de esta red. ¿Tenéis alguna duda? No. Vale, No. vamos a comprobar en todo caso, aunque sería parte de la actividad siguiente y no va a dar exactamente el mismo resultado, vamos a ver qué VLANs pueden atravesar la troncal que tenemos en switch 2. Bueno, vamos a hacerlo en switch 1, que tenemos 2 troncales. ¿Os acordáis cómo teníamos que proceder? Con show interfaces trunk. Nos está diciendo que G01 y G02 están funcionando en modo trunk con encapsulación 802.1Q, que su nativa es la 99 y que en los dos casos la lista de VLANs permitidas son la 1, la 10, la 20, la 30 y la 99. ¿Lo veis? Sí. Está claro, ¿verdad? En el ejercicio que tendríamos que hacer, el 6224, aparecería una lista un poco más larga. Pero bueno, lo importante es saber cómo funciona este tema. Una cosa importante, si tenemos un switch de capa 3, no me deja crear aquí un switch de capa 3, tendría que hacerlo en un nuevo packet tracer. Voy a cerrar este. Por cierto, lo tendríamos al 100% ya. Estos switches de aquí son de capa 3, el 3560. Esos son modelos, ¿no? Los diferentes. Sí, pero el símbolo que veis aquí, el multilayer switch, es un switch de capa 3. Si intentamos, vamos a ponerlo en marcha, en modo físico, si no lo ponemos el switch en marcha, no nos deja hacer nada con él. Vamos a coger otro que esté directamente configurado para ponerlo en marcha. Seleccionamos el switch, este de aquí, y este sí que está en marcha. Vamos a decirle que no arranque el cuadro de diálogo. Si creamos una VLAN, vamos a intentar poner un puerto de este switch en modo troncal para ver lo que va a pasar. Vamos a coger, por ejemplo, el puerto int G01 y si intento ponerlo en modo troncal, en principio no me va a dejar. ¿Veis que nos dice que el comando se rechaza? ¿Lo veis? Sí. Vale, en los switches de este tipo, o en algunos switches de capa 3, incluso es posible que en algunos de capa 2 ocurra lo mismo, antes de poner un puerto en modo troncal, debemos indicarle al switch con qué tipo de encapsulación queremos que trabaje. Recordad que el 802.1Q es una encapsulación estándar, pero que algunos fabricantes llevan su propio tipo de encapsulación. Con lo cual, antes de indicar que soy un troncal, le tenemos que decir cómo debe funcionar ese troncal, con qué tipo de encapsulación. Entonces, una vez seleccionada la interfaz, hacemos switch port trunk encapsulation.1Q para seleccionar el tipo de encapsulación estándar. A partir de ahí, ya podemos hacer un switch port mode trunk sin ningún tipo de problemas. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí. ¿Pero qué tipo de encapsulación hay entonces?
Pues en Para este eso. fabricante podemos, en el Packet Tracer no sé si nos lo va a indicar, pero suele ser ISL o .1Q. Vale, en el Packet Tracer solo tenemos el .1Q, pero si fuese un switch de verdad, nos daría la opción de poner ISL. ¿De acuerdo? Pero ese es de Cisco solo, ¿no? En este caso sería Cisco, efectivamente. Otros fabricantes pueden tener sus propios tipos de encapsulación, aunque insisto que lo normal en el mercado es que todo el mundo tienda a utilizar el 802.1Q, ya que es compatible intermarca. Podríamos mezclar switches de un fabricante con switches de otros sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Y es lo que se recomienda además. Vale, vamos a ir casi acabando la sesión de hoy. ¿Vale? Porque ya hemos visto cómo crear los puertos de acceso, los troncales, y configurarlo, así como verificar la configuración. Una cosa que vais a ver es que cuando un puerto se convierte en un puerto troncal, deja de aparecer en la lista de los puertos en una VLAN. No he grabado la actividad anterior, pero bueno, si vosotros mismos lo hacéis un show VLAN brief y vais a ver que los puertos GI01 y GI02 de S1, por ejemplo, han dejado de pertenecer a ninguna VLAN. Concretamente esto ocurre porque esos puertos ahora son troncales, no son puertos de acceso. Una cosa, Salva, un pequeño inciso. Entonces, al especificar en lo Eres del... Iván, ¿no? Sí. Al especificar lo del switch port trunk .1Q, o sea, estás especificando que se utilice la tecnología de encapsulamiento de la 802.1Q, ¿no? Correcto. Vale, solo era eso. Gracias. Muy bien. Pues bien, hemos visto todo lo que tenía previsto para la sesión de hoy. Más o menos nos hemos ajustado al tiempo que teníamos en la clase presencial, eso sí, sin hacer el recreo. Espero que me hayáis podido seguir más o menos de forma correcta y en principio mañana nos vamos a ver a la misma hora, nos vamos a ver virtualmente a la misma hora para continuar con nuestro tema. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Vale. Una cosa, Vale. Salva. Dime. ¿A la misma hora te refieres a la hora que tendríamos clase normal o a la misma hora que hoy? Bueno, coinciden las dos cosas. La misma hora que hoy es la hora que tenemos clase normal. Vale, fallo mío. Mañana a las 5 nos volvemos a conectar y continuaremos con nuestro tema. ¿De acuerdo? Ah, Ok. De acuerdo. por cierto, Vale, Salva, ok. una Sí. última cosa. ¿Podrías subir el archivo de la grabación esta para aquellos que no hayan atendido, lo que sea, por el grupo este? Bueno, voy a subirla a YouTube en un rato y os pasaré el enlace. Mejor subirla a YouTube porque Va, aquí no va a perfecto. dejar. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, si no tenéis ningún inconveniente, Perfecto. como saben vuestras voces, decidme si lo puedo hacer. Nada, no pasa nada. Nah. Me da igual. Da igual. Muy bien, pues la pongo dentro de un rato en YouTube y os paso el enlace. Lo dicho, nos vemos mañana. Cuidaos hasta entonces. Hasta mañana. Venga, Hasta buenas luego. tardes, Salva. Hasta luego.